Edificio de estilo clásico. Agenda, Academia de Cristo, sesión matutina. Fecha, lunes 5 de enero de 2026. Serie, Feliz para siempre. Fase, consolidación de la quinta piedra. 1. Libro abierto. La Biblia al día, el oxígeno. Lectura, Génesis capítulo 4. Enfoque, analizaremos la primera crisis familiar post-Edén, Caín y Abel. GPS, observaremos cómo la falta de la cuarta piedra, templanza, y la primera, santidad, destruye la hermandad. 2. Destello. Semejanza a Jesús, el devocional. Título, Perdonados para perdonar, basado en la matutina del 5 de enero. Dinámica, aplicaremos el método de autoevaluación. 10. GPS, ¿qué tan cerca estuvimos de la misericordia de Cristo al tratar con las faltas de nuestro cónyuge el día de ayer? 3. Casa. Matrimonio felices, el plato fuerte. Estudio, continuación del capítulo 9, la unidad total. Herramienta, profundizaremos en la geometría del amor, el triángulo isósceles. Objetivo, entender que la unidad no se fuerza, se alcanza por gravedad espiritual mientras ambos suben hacia el vértice C, Cristo. 4. Colegio. Escuela sabática. Razones para agradecer y orar. Texto clave, estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Fil 1, 6. Fundamento bíblico, analizaremos cómo Pablo, a pesar de estar encadenado, encuentra razones para el gozo y la oración en Filipenses 1, 18. El filtro GPS. Jeremías 17, 9, el corazón es engañoso, por eso necesitamos el Salmo 119, 105, la lámpara, e Isaías 30, 21, la voz del Espíritu, para no perder el rumbo. Colosenses 1, 12, aprenderemos que la oración por los demás fortalece nuestra propia fe. 1 Pedro 1, 4, nuestra herencia está guardada en el cielo, lo cual nos da esperanza inamovible frente a la persecución. Objetivo, entender que la buena obra en nuestra familia no depende de nuestras fuerzas, sino del perfeccionamiento que Cristo realiza día a día. Pergamino R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, nos enfocamos en la seguridad de la promesa divina. Al repasar la agenda, confirmamos que la buena obra que Dios inició en nuestro matrimonio y en nuestra vida personal llegará a término. Aprendimos que, aunque nuestro corazón sea engañoso, la palabra es la lámpara que nos guía para encontrar razones de gratitud incluso en los momentos de prueba. Maintaining the clear, precise, and spiritual tone for our English-speaking cadetes. Classical Building Agenda. Christ Academy, Morning Session. Date, Monday, January 5th, 2026. Series, Happily Ever After Phase. Consolidation of the Fifth Stone. 1. Open Book the Bible Daily, Our Oxygen. Reading, Genesis chapter 4. Focus. We will analyze the first family crisis post-Eden, Cain and Abel. GPS. We will observe how the lack of the fourth stone, temperance, and the first stone, holiness, destroys brotherhood. 2. Sparkles to be like Jesus, the devotional. Title, Forgiven to Forgive, based on the January 5th morning reading. Activity, we will apply the 1 to 10 self-evaluation method. GPS, how close were we to Christ's mercy when dealing with our spouse's faults yesterday? 3. House Happy Marriages, the main course. Study, continuation of Chapter 9, Total Unity. Tool, we will dive deep into the geometry of love, the isosceles triangle. Objective, to understand that unity is not forced, it is reached through spiritual gravity as both climb toward vertex C, Christ. 4. School Sabbath School. Reasons to give thanks and pray. Key text, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Phil 1:6. Biblical foundation, we will analyze how Paul, despite being in chains, finds reasons for joy and prayer in Philippians 1 verses 1 to 18. The GPS filter. Jeremiah 17 verse 9.
The heart is deceitful, which is why we need Psalm 119 verse 105, the lamp, and Isaiah 30 verse 21, the voice of the Spirit, so we don't lose our way. Colossians 1 verses 1 to 12. We will learn that praying for others strengthens our own faith. 1 Peter 1 verse 4. Our inheritance is kept in heaven, giving us unmovable hope in the face of persecution. Objective: to understand that the good work in our family does not depend on our strength, but on the refining that Christ performs day by day. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, we focus on the security of the divine promise. By reviewing the agenda, we confirm that the good work God started in our marriage and personal lives will reach its completion. We learned that, although our hearts may be deceitful, the Word is the lamp that guides us to find reasons for gratitude even in moments of trial. Libro abierto. La Biblia al día, el oxígeno. Lectura, Génesis capítulo 4. Enfoque, analizaremos la primera crisis familiar post-Edén, Caín y Abel. GPS, observaremos cómo la falta de la cuarta piedra, templanza, y la primera, santidad, destruye la hermandad. Aquí tiene el texto íntegro de Génesis capítulo 4, según la versión Reina Valera 1960, presentado como una narrativa continua para su estudio de mañana lunes. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy Dios guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, advenedizo y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré advenedizo y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una marca en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Here is the translation into English, using a classic and solemn biblical tone, King James Version style, to match the reverence of the Reina Valera 1960. 1. Open Book the Bible Daily, Our Oxygen. Reading, Genesis chapter 4. Focus. We will analyze the first family crisis post-Eden, Cain and Abel. GPS. We will observe how the lack of the fourth stone, temperance, and the first stone, holiness, destroys brotherhood. Genesis chapter 4, full text. And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou dost well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. And unto Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methusael, and Methusael begot Lamech. And Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. And Adah bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice. Ye wives of Lamech, hearken unto my speech. For I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Claro que sí, hermano José Antonio. Con mucho gusto retomamos el análisis del mensaje de la hermana Rosita sobre Génesis 4 y la rivalidad entre hermanos, procesado bajo nuestro GPS teocrático.
Este análisis es vital para entender cómo el pecado en el corazón afecta nuestras relaciones más cercanas. Aquí lo tiene. Edificio de estilo clásico análisis GPS, Génesis 4, la rivalidad y el altar. Basado en los comentarios de Rosita. 1. Resumen de lecciones anteriores. Venimos de estudiar la caída en el Edén, Génesis 3. En el capítulo 4, vemos la consecuencia inmediata, la fractura de la hermandad. La lección fundamental de Rosita es que toda rivalidad humana tiene su raíz en una deficiente relación con Dios. Si el altar personal está en crisis, el hogar estará en conflicto. 2. Observación, las señales del semblante. Observamos que el pecado se manifiesta físicamente. Cuando Caín permitió que los celos y la envidia entraran, su semblante decayó. Debemos observar que Dios no ignora nuestra actitud, Él confrontó a Caín dándole una oportunidad de rectificar antes de que el sentimiento se convirtiera en acción. La rivalidad comienza cuando dejamos de mirar a Dios para compararnos con el hermano. 3. Exégesis, el plan AVS. El plan B. Teológicamente, la diferencia entre las ofrendas no fue el producto, sino la fe. Abel, plan A, obedeció el requerimiento divino de la sangre, reconociendo su necesidad de un Salvador. Caín, plan B, trajo el fruto de su propio esfuerzo, intentando ser aceptado por sus méritos, religión de obras. La exégesis nos revela que la rivalidad nace cuando uno intenta autojustificarse mientras el otro descansa en la gracia. 4. Aplicación, la gestión del conflicto. Rosita nos da herramientas prácticas. Identificar los celos, me duele el éxito de mi hermano o cónyuge. La regla de Mateo 5, 23-24, no podemos adorar en el altar si tenemos un conflicto pendiente. La aplicación para hoy es buscar la reconciliación antes de presentar nuestra ofrenda. Si haces lo bueno, obedeces, serás enaltecido, si no, el pecado está a la puerta. 5. Mirando el impacto, misión, el guardián de mi hermano. La pregunta de Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano?, recibe un sí rotundo en la misión cristiana. El impacto de una vida espiritual sana es que dejamos de competir para empezar a cuidar. Nuestra misión es ser puentes de restauración en la familia, no muros de división. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Derrotamos al dragón cuando permitimos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el dominio propio, cuarta piedra. Vencemos la rivalidad crucificando la naturaleza carnal, Gálatas 5, 19-21, y dejando que el fruto del Espíritu gobierne nuestras reacciones. Satanás pierde cuando decidimos amar en hechos y en verdad. Pergamino resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, hemos concluido que la rivalidad entre hermanos es un síntoma de un corazón que ha intentado sustituir el plan A de Dios por un plan B humano. Aprendimos que para sanar nuestras relaciones terrenales, primero debemos sanar nuestra relación con el Padre a través de la obediencia y el sacrificio de Cristo. Of course, Brother Jose Antonio. Here is the GPS analysis based on your wife Rosita's commentary on Genesis 4 and sibling rivalry, translated for your English-speaking audience. Classical building, GPS analysis, Genesis 4, rivalry, and the altar. Based on Rosita's commentary. 1. Our review of previous lessons. We come from studying the fall in Eden, Genesis 3. In chapter 4, we see the immediate consequence, the breaking of brotherhood. Rosita's fundamental lesson is that all human rivalry is rooted in a deficient relationship with God. If the personal altar is in crisis, the home will be in conflict. 2. Observation, the signs of the countenance. We observe that sin manifests physically. When Cain allowed jealousy and envy to enter, his countenance fell. We must observe that God does not ignore our attitude. He confronted Cain, giving him an opportunity to correct himself before the feeling turned into action. Rivalry begins when we stop looking at God and start comparing ourselves to our brother. 3. Exegesis, Plan A versus Plan B. Theologically, the difference between the offerings was not the product itself, but faith. Abel, Plan A, he obeyed the divine requirement of blood, recognizing his need for a savior. Cain, Plan B, he brought the fruit of his own effort, trying to be accepted by his merits, a religion of works.
The exegesis reveals that rivalry is born when one tries to self-justify while the other rests in grace. 4. Application. Conflict management. Rosita provides practical tools. Identify jealousy. Does my brother's or spouse's success hurt me? The rule of Matthew 5 verses 23 to 24. We cannot worship at the altar if we have an outstanding conflict. Today's application is to seek reconciliation before presenting our offering. If you do well, obey. You will be accepted. If not, sin lies at the door. 5. Mission impact. My brother's keeper. Cain's question, "Am I my brother's keeper?" receives a resounding yes in the Christian mission. The impact of a healthy spiritual life is that we stop competing and start caring. Our mission is to be bridges of restoration in the family, not walls of division. 6. Defeating the enemy. We defeat the dragon when we allow the Holy Spirit to produce self-control, the fourth stone, within us. We overcome rivalry by crucifying the carnal nature, Galatians 5 verses 19 to 21, and letting the fruit of the Spirit govern our reactions. Satan loses when we choose to love in deed and in truth. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, we concluded that sibling rivalry is a symptom of a heart that has tried to replace God's plan A with a human plan B. We learned that to heal our earthly relationships, we must first heal our relationship with the Father through obedience and the sacrifice of Christ. Sparkles our power motto. The Lord calls and qualifies the one He sends and accompanies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, all together heading to heaven because the Lord does not call the qualified, He qualifies the called, so that we may be bridges between God and the earth. 2. Destellos semejanza a Jesús, el devocional. Título: Perdonados para perdonar, basado en la matutina del 5 de enero. Dinámica: aplicaremos el método de autoevaluación del 1 al 10. GPS: ¿qué tan cerca estuvimos de la misericordia de Cristo al tratar con las faltas de nuestro cónyuge el día de ayer? Tener un espíritu perdonador. 5 de enero. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6 y 14, 15. Nuestro Salvador le enseñó a los discípulos a orar así: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Se pide aquí una gran bendición basada en ciertas condiciones. Nosotros mismos declaramos las condiciones. Pedimos que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida por la misericordia que le manifestamos a los demás. Cristo declara que esta es la regla por la cual el Señor tratará con nosotros. Se cita Mateo 6 y 14, 15. Qué condiciones maravillosas, pero cuán poco se las entiende o se les hace caso. Uno de los pecados más comunes, y al que le acompañan los resultados más perniciosos, es el abrigar un espíritu no perdonador. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y después se inclinan ante Dios y le piden ser perdonados como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración, o de lo contrario no se atreverían a pronunciarla. Dependemos cada día y cada hora de la misericordia perdonadora de Dios, y si es así, ¿cómo podemos abrigar amargura y malicia hacia nuestros prójimos pecadores? Si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, ¿qué cambio bendito se produciría en la Iglesia y en el mundo? Sería el testimonio más convincente que se podría dar de la realidad de la religión de la Biblia. El apóstol nos amonesta: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, 9, 10. Pablo quiere que distingamos entre el amor puro y altruista que es impulsado por el Espíritu de Cristo, y el fingimiento sin sentido y engañoso que abunda en el mundo. Esta vil falsificación ha extraviado a muchas almas. Haría desaparecer la distinción entre lo bueno y lo malo estando de acuerdo con los transgresores en vez de mostrarles lealmente sus errores.
Una conducta así nunca brota de una amistad verdadera. El espíritu que lo impulsa mora solo en el corazón carnal. Aunque el cristiano será siempre bondadoso, compasivo y perdonador, no puede sentir armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, aunque tenga que perder la asociación o amistad con los no religiosos. El Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, mientras al mismo tiempo estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar al pecador. Testimony for the Church, tomo 5, páginas 170 y 171. Two, sparkles to be like Jesus EGW devotionals. Approaching God with reverence, January 3rd. He said to them, "When you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come." Luke 11 verse 2, NKJV. To hallow the name of the Lord requires that the words in which we speak of the Supreme Being be uttered with reverence. Holy and reverend is his name. Psalm 111 verse 9. We are never in any manner to treat lightly the titles or appellations of the deity. In prayer we enter the audience chamber of the Most High, and we should come before him with holy awe. The angels veil their faces in his presence. The cherubim and the bright and holy seraphim approach his throne with solemn reverence. How much more should we, finite, sinful beings, come in a reverent manner before the Lord, our Maker? But to hallow the name of the Lord means much more than this. We may, like the Jews in Christ's day, manifest the greatest outward reverence for God, and yet profane his name continually. The name of the Lord is merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, forgiving iniquity and transgression and sin. Exodus 34 verses 5-7. Of the Church of Christ it is written, "This is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness." Jeremiah 33 verse 16. This name is put upon every follower of Christ. It is the heritage of the child of God. The family are called after the father. The prophet Jeremiah, in the time of Israel's sore distress and tribulation, prayed, "We are called by thy name. Leave us not." Jeremiah 14 verse 9. This name is hallowed by the angels of heaven, by the inhabitants of unfallen worlds. When you pray, "Hallowed be thy name," you ask that it may be hallowed in this world, hallowed in you. God has acknowledged you before men and angels as his child. Pray that you may do no dishonor to the worthy name by the which ye are called. James 2 verse 7. God sends you into the world as his representative. In every act of life you are to make manifest the name of God. This petition calls upon you to possess his character. You cannot hallow his name, you cannot represent him to the world, unless in life and character you represent the very life and character of God. This you can do only through the acceptance of the grace and righteousness of Christ. Thoughts from the Mount of Blessing, 106, 107. Amén. Qué mensaje tan solemne y necesario para este lunes 5 de enero de 2026. Esta matutina nos pone frente a un espejo espiritual. La medida que usamos con otros es la que Dios usará con nosotros. Vamos a procesar este pan del cielo por el GPS teocrático para que nuestra autoevaluación de hoy sea honesta y transformadora. Edificio de estilo clásico, análisis GPS, ser semejante a Jesús. Tema: tener un espíritu perdonador, 5 de enero. 1R. Resumen de lecciones anteriores. Fragmento base: como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. 4 de enero. Hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Resumen: venimos de entender nuestra dependencia física y espiritual del pan cotidiano. Hoy aprendemos que ese pan debe ser compartido con la sal del perdón. La lección central es que no podemos recibir la gracia de Dios si nuestras manos están cerradas por el puño de la amargura. El perdón no es una opción, es la condición de nuestra propia libertad.
2. Observación, el peligro del corazón carnal. Fragmento base, uno de los pecados más comunes, es el abrigar un espíritu no perdonador. Pablo quiere que distingamos entre el amor puro y altruista, y el fingimiento sin sentido y engañoso. Observación, observamos que existe una vil falsificación del amor que prefiere ignorar el pecado en lugar de tratarlo con lealtad. Debemos observar que el espíritu no perdonador es un veneno pernicioso, que a menudo se disfraza de justicia propia. Un síntoma de ser como Jesús es la capacidad de odiar el pecado, el error, pero estar dispuesto a cualquier sacrificio para salvar al pecador. 3. Exégesis, la regla de la reciprocidad divina. Fragmento base, se pide aquí una gran bendición basada en ciertas condiciones. Pedimos que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida por la misericordia que le manifestamos a los demás. Exégesis, teológicamente, el perdón humano no es la causa del perdón de Dios, sino la evidencia de que hemos aceptado su perdón. La palabra deudas en Mateo 6 y 12 implica una quiebra espiritual absoluta. La exégesis nos revela que es una hipocresía teológica pedir que se nos perdone una deuda infinita mientras nosotros cobramos centavos de ofensas a nuestros prójimos. Si el canal del perdón hacia otros está bloqueado, el canal del perdón de Dios hacia nosotros no puede fluir. 4. Aplicación, la aduana del perdón diario. Fragmento base, si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, ¿qué cambio bendito se produciría en la Iglesia y en el mundo? Aplicación, para nuestra autoevaluación de hoy, del 1 al 10, la aplicación es la reconciliación activa. Antes de que termine el día, debemos identificar si hay animosidad o venganza en el corazón. Aplicamos esto no permitiendo que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ser semejante a Jesús hoy significa perdonar sin que nos lo pidan, tal como Él lo hizo en la cruz. Si hoy guardé un resentimiento, mi puntaje baja. Si liberé a mi deudor, estoy creciendo en Cristo. 5. Mirando el impacto, misión de testimonio. Fragmento base, sería el testimonio más convincente que se podría dar de la realidad de la religión de la Biblia. Misión, nuestra misión no es solo predicar con palabras, sino con la cultura del perdón. El impacto de un espíritu perdonador es convincente para el mundo incrédulo. Un matrimonio que se perdona, una familia que no guarda rencor, es un puente directo entre Dios y la tierra. El perdón es la herramienta misionera más poderosa que tenemos. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Fragmento base, el Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, mientras al mismo tiempo estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar al pecador. Derrotamos al dragón cuando soltamos el derecho a la venganza. El enemigo se alimenta de la amargura, es su terreno legal en nuestras vidas. Al perdonar, le quitamos la autoridad que tiene sobre nuestras emociones y nuestra salud. Vencemos la acechanza del fingimiento, siendo leales pero misericordiosos, derrotando el orgullo carnal con la humildad del espíritu. Pergamino R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, hemos comprendido que el perdón es la moneda del reino de Dios. Aprendimos que pedir perdón mientras abrigamos amargura es una oración que no puede ser contestada. Concluimos que la verdadera semejanza a Jesús se manifiesta cuando odiamos el mal pero amamos al pecador con la misma medida de misericordia que recibimos del Padre. Destellos nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia todos juntos rumbo al cielo porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Amen. What a solemn and necessary message for this Monday, January 5th, 2026. This morning devotion places us before a spiritual mirror. The measure we use with others is the same measure God will use with us. We are going to process this bread from heaven through the theocratic GPS so that our self-evaluation today is honest and transformative. Classical building GPS analysis. To be like Jesus. Theme:
Having a Forgiving Spirit, January 5th. 1. Our review of previous lessons. Base fragment. As children, we will receive day by day what we need for the present. January 4th. Today, forgive us our debts, as we forgive our debtors. Summary. We come from understanding our physical and spiritual dependence on our daily bread. Today we learn that this bread must be shared with the salt of forgiveness. The central lesson is that we cannot receive God's grace if our hands are closed by the fist of bitterness. Forgiveness is not an option. It is the condition of our own freedom. 2. Observation. The danger of the carnal heart. Base fragment. One of the most common sins is harboring an unforgiving spirit. Paul wants us to distinguish between pure, selfless love and senseless, deceitful pretense. Observation. We observe that there is a vile counterfeit of love that prefers to ignore sin instead of dealing with it loyally. We must observe that an unforgiving spirit is a pernicious poison that often disguises itself as self-righteousness. A symptom of being like Jesus is the ability to hate the sin, the error, but be willing to make any sacrifice to save the sinner. 3. Exegesis. The rule of divine reciprocity. Base fragment. A great blessing is asked here based on certain conditions. We ask that God's mercy toward us be measured by the mercy we show to others. Exegesis. Theologically, human forgiveness is not the cause of God's forgiveness, but the evidence that we have accepted his forgiveness. The word debts in Matthew 6 verse 12 implies absolute spiritual bankruptcy. Exegesis reveals that it is theological hypocrisy to ask to be forgiven an infinite debt while we collect pennies of offenses from our neighbors. If the channel of forgiveness toward others is blocked, the channel of God's forgiveness toward us cannot flow. 4. Application. The Customs Office of Daily Forgiveness. Base fragment. If Christians practice the principles of this prayer in all their daily relationships, what a blessed change would take place in the church and in the world. Application. For our self-evaluation today, from 1 to 10, the application is active reconciliation. Before the day ends, we must identify if there is animosity or revenge in the heart. We apply this by not letting the sun go down on our anger. To be like Jesus today means forgiving without being asked, just as he did on the cross. If I held a grudge today, my score drops. If I release my debtor, I am growing in Christ. 5. Mission impact, the testimony mission. Base fragment. It would be the most convincing testimony that could be given of the reality of the Bible's religion. Mission. Our mission is not just to preach with words, but with a culture of forgiveness. The impact of a forgiving spirit is convincing to an unbelieving world. A marriage that forgives, a family that holds no grudges, is a direct bridge between God and the earth. Forgiveness is the most powerful missionary tool we have. 6. Defeating the enemy's snares. Base fragment. The Spirit of Christ will lead us to hate sin, while at the same time being willing to make any sacrifice to save the sinner. Defeat. We defeat the dragon when we let go of the right to revenge. The enemy feeds on bitterness. It is his legal ground in our lives. By forgiving, we take away his authority over our emotions and our health. We overcome the snare of pretense by being loyal yet merciful, defeating carnal pride with the humility of the Spirit. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, we have understood that forgiveness is the currency of the kingdom of God. We learned that asking for forgiveness while harboring bitterness is a prayer that cannot be answered. We conclude that true likeness to Jesus is manifested when we hate evil but love the sinner with the same measure of mercy that we receive from the Father. Sparkles our power motto. The Lord calls and qualifies the one he sends and accompanies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, all together heading to heaven because the Lord does not call the qualified, he qualifies the called so that we may be bridges between God and the earth. Tema número 3. Serie feliz para siempre para adultos.
3. Casamatrimonios felices, el plato fuerte. 3. Casa matrimonios felices, el plato fuerte. Estudio, continuación del capítulo 9, la unidad total. Herramienta, profundizaremos en la geometría del amor, el triángulo isósceles. Objetivo, entender que la unidad no se fuerza, se alcanza por gravedad espiritual mientras ambos suben hacia el vértice C, Cristo. Amén. Llegamos al plato fuerte de nuestra sesión del lunes 5 de enero de 2026. Para los cadetes veteranos, el capítulo 9 no es solo teoría, es ingeniería espiritual aplicada al hogar. Vamos a analizar la unidad total bajo el rigor del GPS teocrático, fusionando la Biblia y el consejo inspirado de testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Casa Análisis GPS, Matrimonios Felices, capítulo 9. Tema, la unidad total y la geometría del amor. 1. Resumen de lecciones anteriores. Fundamento, venimos de la cuarta piedra, la templanza. Ayer entendimos que sin dominio propio, la pasión es un fuego que consume. Hoy aprendemos que el control de los impulsos es solo la base para lo que sigue, la fusión de propósitos. La unidad total no es una meta humana, es una consecuencia divina. 2. Observación, el error de la proximidad horizontal. Observación, observamos que muchos matrimonios intentan forzar la unidad buscando directamente al cónyuge, eje horizontal, tratando de cambiar al otro para que se parezca a uno mismo. El resultado es el conflicto. Debemos observar que en Génesis 4, Caín intentó unificarse con el favor de Dios por sus propios medios y terminó matando la unidad con su hermano. En el matrimonio, si solo miras a tu cónyuge para satisfacer tus necesidades, la distancia emocional aumenta. 3. Exégesis, el vértice de la unidad. Exégesis, al estudiar la base bíblica de serán una sola carne, Génesis 2 y 24, junto con el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, descubrimos que la unidad es una trinidad matrimonial. El vértice C, Cristo. Elena G. de White menciona que, cuanto más cerca estén de Cristo, más cerca estarán el uno del otro. La exégesis nos revela que la unidad es un subproducto de la santidad individual. Gravedad espiritual, teológicamente, cuando el esposo, vértice A, y la esposa, vértice B, suben hacia la cima, vértice C, la ley de la geometría espiritual dicta que el espacio entre A y B se reduce inevitablemente. No se mueven el uno hacia el otro, se mueven hacia arriba, y es allá arriba donde se encuentran. 4. Aplicación, la herramienta del triángulo isósceles. Aplicación, para nuestra autoevaluación hoy, aplicamos la geometría del amor. Pregunta de control, ¿estoy tratando de cambiar a mi esposo /diagonal a esfuerzo horizontal, o estoy buscando mi propia santificación, esfuerzo vertical? La práctica, si hoy hubo un conflicto, la solución no es discutir más, sino que ambos se retiren a sus aposentos a buscar el vértice calle. Aplicamos el capítulo 9 entendiendo que mi unidad con mi cónyuge es el termómetro exacto de mi unidad con Jesús. 5. Mirando el impacto, misión, un solo cuerpo. Misión, un matrimonio que opera en el vértice C es invulnerable al adulterio y al divorcio. El impacto de esta unidad es la preservación del testimonio. El libro Conducta Sexual advierte que las brechas en la unidad son las grietas por donde entra el enemigo. Nuestra misión es cerrar esas grietas subiendo más alto en nuestra comunión personal con Dios para que el hogar sea un reflejo del cielo. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Derrotamos al dragón cuando dejamos de competir por quién tiene la razón. El enemigo quiere que nos quedemos en la base del triángulo, peleando por centímetros de terreno horizontal. Derrotamos la tentación de la infidelidad y el desamor cuando ambos estamos escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3. Allí, en la cima del triángulo, el enemigo no tiene alcance. Pergamino resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, hemos consolidado la quinta piedra, la unidad total. Comprendimos que la unidad matrimonial no se fabrica con voluntad humana, sino que se alcanza por gravedad espiritual al acercarnos individualmente a Cristo. Concluimos que el triángulo isósceles es el diseño perfecto, Cristo en la cima garantiza la cercanía en la base. Destellos, nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra.
Topic number 3. Happily Ever After series for adults, Happy Marriages, the main course. 3. House Happy Marriages, the main course. Study. Continuation of Chapter 9, Total Unity. Tool. We will dive deep into Geometry of Love, the Isosceles Triangle. Objective. To understand that unity is not forced, it is reached through spiritual gravity as both climb toward Vertex C, Christ. Amen. We have reached the main course of our session for Monday, January 5th, 2026. For our veteran cadetes, Chapter 9 is not just theory. It is spiritual engineering applied to the home. We are going to analyze total unity under the rigor of the theocratic GPS, merging the Bible and the inspired counsel from testimonies on sexual behavior, adultery, and divorce. Classical building, GPS analysis, Happy Marriages, Chapter 9. Theme, Total Unity and the Geometry of Love. 1. Our review of previous lessons. Foundation, we come from the fourth stone, temperance. Yesterday, we understood that without self-control, passion is a fire that consumes. Today, we learn that impulse control is only the foundation for what follows, the fusion of purposes. Total unity is not a human goal. It is a divine consequence. 2. Observation, the error of horizontal proximity. Observation. We observe that many marriages try to force unity by seeking the spouse directly horizontal axis, trying to change the other to look like themselves. The result is conflict. We must observe that in Genesis 4, Cain tried to unify himself with God's favor by his own means and ended up killing unity with his brother. In marriage, if you only look at your spouse to satisfy your needs, the emotional distance increases. 3. Exegesis, the vertex of unity. Exegesis. By studying the biblical basis of they shall be one flesh, Genesis 2, verse 24, along with the book Testimonies on Sexual Behavior, we discover that unity is a matrimonial trinity. Vertex C, Christ LNG. White mentions that the closer you come to Christ, the closer you will be to each other. Exegesis reveals that unity is a byproduct of individual holiness. Spiritual gravity. Theologically, when the husband vertex A and the wife vertex B climb toward the top vertex C, the law of spiritual geometry dictates that the space between A and B inevitably shrinks. They do not move toward each other. They move upward, and it is up there where they meet. For application, the isosceles triangle tool. Application. For our self-evaluation today, we apply the geometry of love. Control question. Am I trying to change my spouse horizontal effort, or am I seeking my own sanctification vertical effort? The practice. If there was a conflict today, the solution is not to argue more, but for both to retreat to their rooms to seek vertex C. We apply Chapter 9 by understanding that my unity with my spouse is the exact thermometer of my unity with Jesus. 5. Mission impact. Mission, one body. Mission. A marriage operating at vertex C is invulnerable to adultery and divorce. The impact of this unity is the preservation of our testimony. The book Sexual Behavior warns that breaches in unity are the cracks where the enemy enters. Our mission is to close those cracks by climbing higher in our personal communion with God so that the home reflects heaven. 6. Defeating the enemy's snares. Defeat. We defeat the dragon when we stop competing for who is right. The enemy wants us to stay at the base of the triangle, fighting for inches of horizontal ground. We defeat the temptation of infidelity and lack of love when both are hidden with Christ in God. Colossians 3, verse 3. There, at the top of the triangle, the enemy is out of reach. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, we have consolidated the fifth stone, total unity. We understood that matrimonial unity is not manufactured by human will, but is achieved through spiritual gravity. As we individually draw closer to Christ, we conclude that the isosceles triangle is a perfect design. Christ at the top guarantees closeness at the base. Sparkles our power motto. The Lord calls and qualifies the one he sends and accompanies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, all together heading to heaven, because the Lord does not call the qualified. He qualifies the called so that we may be bridges between God and the earth.
Claro que sí, hermano José Antonio. Es fundamental cerrar un tema tan profundo como la unidad total con una conclusión que selle el compromiso en el corazón de los cadetes. Aquí tienes la conclusión diseñada para la retransmisión, enfocada en la solución definitiva, plan A, para el hogar. Edificio de estilo clásico. Conclusión: la geometría de la paz. Segmento: matrimonio felices. En español, hermanos, la conclusión del capítulo 9 es contundente: en el matrimonio, la distancia más corta entre dos personas no es una línea recta, es un triángulo. Si hoy sientes que tu cónyuge está lejos, no intentes alarlo hacia ti con tus propias fuerzas. Plan B, eso solo genera resistencia y dolor. La solución es subir. Al buscar a Cristo con intensidad personal, la gravedad espiritual hará el trabajo por ti. No se puede estar cerca del vértice C, Jesús, y lejos del vértice B, tu esposo /diagonal A. Por lo tanto, nuestra resolución para este 2026 es menos esfuerzo horizontal y más ascenso vertical. Cuando Cristo es el centro, la unidad no es un sacrificio, es un resultado inevitable. No aceptes un plan B en tu hogar, quédate con el diseño original de Dios. 3. Casa matrimonio felices /diagonal Happy Marriages. El triángulo isósceles /diagonal de isósceles triangle. Español: la unidad no se fuerza horizontalmente. La distancia más corta entre dos esposos es subir hacia el vértice C, Cristo. A mayor altura espiritual, mayor cercanía conyugal. English: unity cannot be forced horizontally. The shortest distance between spouses is climbing toward vertex C, Christ. The higher the spiritual height, the closer the marital proximity. 4. Colegio Escuela Sabática. Filipenses 1, 6. Español: descansamos en la promesa, Dios terminará la buena obra que empezó en nosotros. Nuestras pruebas son solo plataformas para que el Evangelio avance. Claro que sí, hermano José Antonio. Para que tenga total claridad y seguridad al compartirlo, aquí tiene el boletín dividido por idiomas. Primero todo en español y luego todo en inglés. Edificio de estilo clásico. Boletín informativo, Academia de Cristo, español. Calendario lunes 5 de enero de 2026. Serie: Feliz para siempre. Fase: consolidación de la quinta piedra. 1. Libro abierto. La Biblia al día. Génesis 4. La rivalidad entre hermanos, o esposos, nace cuando intentamos sustituir el plan A de Dios, fe y sacrificio, por un plan B humano, obras y orgullo. Si tu relación con Dios está en crisis, tu relación con tu prójimo estará en conflicto. Elimina el plan B. 2. Destello. Ser semejante a Jesús. El perdón no es una opción, es la condición para nuestra propia libertad. Ser como Jesús hoy significa perdonar deudas e injusticias aunque no nos lo pidan. La medida que uses con los demás será la medida que Dios use contigo. 3. Casa matrimonio felices. El triángulo isósceles. La unidad no se logra forzando al cónyuge a cambiar, esfuerzo horizontal. La distancia más corta entre dos personas es subir hacia el vértice C, Cristo. Por gravedad espiritual, cuanto más cerca estés de Jesús, más cerca estarás de tu esposo o esposa. 4. Colegio Escuela Sabática. Filipenses 1, 6. Descansamos en la seguridad de la promesa, Dios terminará la buena obra que empezó en tu familia. Tus problemas actuales no son derrotas, son oportunidades para que el Evangelio avance y se confirme en tu vida. Pergamino. Conclusión del pacto. La obediencia es un don divino. No intentes cumplir tus votos con fuerzas humanas. El compromiso real se alimenta cada mañana en la presencia de Dios. Vivan hoy en el plan A de Dios. Happily Ever After series for Adults 3. House Happy Marriages, the main course, comments. Classical Building Conclusion, the geometry of peace. Segment, Happy Marriages. In English. Brothers and sisters, the conclusion of Chapter 9 is powerful. In marriage, the shortest distance between two people is not a straight line. It is a triangle. If today you feel that your spouse is far away, do not try to pull them toward you with your own strength. Plan B.
that only creates resistance and pain. The solution is to climb. By seeking Christ with personal intensity, spiritual gravity will do the work for you. You cannot be close to vertex C, Jesus, and far from vertex B, your spouse. Therefore, our resolution for this 2026 is less horizontal effort and more vertical ascent. When Christ is the center, unity is not a sacrifice, it is an inevitable result. Do not accept a plan B in your home. Stick with God's original design. Classical Building Information Bulletin, Christ Academy, English. Calendar Monday, January 5th, 2026 series, Happily Ever After, Phase, Consolidation of the Fifth Stone. 1. Open Book the Bible Daily. Genesis 4 Rivalry between siblings or spouses is born when we try to replace God's plan A, faith and sacrifice, with a human plan B, works and pride. If your relationship with God is in crisis, your relationship with your neighbor will be in conflict. Eliminate plan B. 2. Sparkles to be like Jesus. Forgiveness is not an option. It is the condition for our own freedom. To be like Jesus today means forgiving debts and injustices even if we are not asked. The measure you use with others will be the measure God uses with you. 3. House Happy Marriages. The isosceles triangle unity is not achieved by forcing your spouse to change, horizontal effort. The shortest distance between two people is climbing toward vertex C, Christ. Through spiritual gravity, the closer you are to Jesus, the closer you will be to your husband or wife. 4. School Sabbath School. Philippians 1 verse 6 We rest in the security of the promise. God will finish the good work He started in your family. Your current problems are not defeats. They are opportunities for the gospel to advance and be confirmed in your life. Scroll Covenant Conclusion. Obedience is a divine gift. Do not try to fulfill your vows with human strength. Real commitment is nurtured every morning in the presence of God. Live today in God's plan, A. Colegio Escuela Sabática, razones para agradecer y orar. Texto clave, estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. Fundamento bíblico, analizaremos cómo Pablo, a pesar de estar encadenado, encuentra razones para el gozo y la oración en Filipenses 1, 1, 18. El filtro GPS. Jeremías 17, 9, el corazón es engañoso, por eso necesitamos el Salmo 119, 105, la lámpara, e Isaías 30, 21, la voz del Espíritu, para no perder el rumbo. Colosenses 1, 1, 12, aprenderemos que la oración por los demás fortalece nuestra propia fe. Primera de Pedro 1, 4, nuestra herencia está guardada en el cielo, lo cual nos da esperanza inamovible frente a la persecución. Objetivo, entender que la buena obra en nuestra familia no depende de nuestras fuerzas, sino del perfeccionamiento que Cristo realiza día a día. Here is the translation for the Sabbath School segment. 4. School Sabbath School. Reasons to give thanks and pray. Key text. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Philippians 1 verse 6. Biblical foundation. We will analyze how Paul, despite being in chains, finds reasons for joy and prayer in Philippians 1 verses 1 to 18. The GPS filter. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful. Therefore, we need Psalm 119 verse 105, the lamp, and Isaiah 30 verse 21, the voice of the Spirit, so we do not lose our way.
Colossians 1 verses 1 to 12. We will learn that praying for others strengthens our own faith. 1 Peter 1 verse 4. Our inheritance is kept in heaven, which gives us unmovable hope in the face of persecution. Objective: to understand that the good work in our family does not depend on our own strength, but on the refining and perfecting that Christ performs day by day. Would you like me to translate the Plan A versus Plan B summary for this segment as well? Brother Jose Antonio? Qué manera tan poderosa de cerrar nuestra sesión, hermano José Antonio. Vamos a ponernos al día con la escuela sabática. Como usted bien dice, aunque estemos en el lunes 5 de enero de 2026, la estructura de la lección nos permite rescatar la esencia de lo que el Espíritu Santo nos quiso decir desde el sábado. Empecemos con el análisis del día sábado, lección número 2, aplicando el GPS teocrático para consolidar este fundamento de gratitud y oración. Edificio de estilo clásico, análisis GPS, escuela sabática, lección número 2, sábado. Tema: razones para agradecer y orar. 1R. Resumen de lecciones anteriores. Fundamento: venimos de la lección número 1, donde aprendimos que somos perseguidos pero no olvidados. Hoy, la lección número 2 nos mueve de la resistencia a la gratitud proactiva. La lección central es que la oración no es un último recurso, sino el combustible de la buena obra que Dios prometió perfeccionar en nosotros. Fil 1, 6. 2. Observación, el saludo apostólico. Fragmento base: Pablo comienza intencionalmente sus epístolas con palabras de saludo y agradecimiento. Siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Observación: observamos que la oración de Pablo nunca es quejumbrosa, sino que siempre empieza con gratitud. Debemos observar que el apóstol no agradecía porque las circunstancias fueran perfectas, estaba preso, sino por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los demás. La observación clave es que la paz y la gracia son dones que preceden a cualquier petición. 3. Exégesis, la oración como conector de vida. Fragmento base: orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Exégesis: teológicamente, la oración es un circuito de flujo vital. La exégesis de los textos citados, Colonia 4, 2, 1 ped. 4. 7. Nos revela que la oración es la condición para recibir, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque nuestra alma necesita ser ensanchada para contener la bendición. La buena obra, de Filipenses 1, 6 es la garantía de que la salvación es un proceso iniciado, mantenido y terminado por la deidad, no por el esfuerzo humano. 4. Aplicación, la disciplina de los 3 altares. Fragmento base: debemos orar también en el círculo de nuestra familia, y sobre todo no descuidar la oración privada, mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón. Aplicación: aplicamos esta lección estableciendo 3 niveles de conexión. El altar secreto, la oración privada que es la vida del alma. Sin ella, no hay crecimiento. El altar familiar, orar en el círculo de nuestro hogar para fortalecer las 5 piedras del recuerdo. El altar continuo, andar con Dios como Enoc, elevando oraciones silenciosas mientras trabajamos. Si hoy no has tenido tu momento a solas con Dios, tu autoevaluación no puede llegar a 10. 5. Mirando el impacto, misión de luz celestial. Fragmento base: aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Misión: el impacto de un alma que ora es la invulnerabilidad espiritual. Nuestra misión es convertirnos en receptores de luz celestial, para luego reflejarla. Un cadete que ora no solo se salva a sí mismo, sino que se convierte en un castillo de fortaleza para su familia y su comunidad. El impacto es un testimonio convincente de la religión de la Biblia. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Fragmento base: Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Derrotamos al dragón mediante la perseverancia y la vigilancia.
El enemigo intenta impedir nuestra comunión mediante el afán y las distracciones. Derrotamos su estrategia cuando aprovechamos toda oportunidad de ir donde se suele orar. Vencemos el desánimo recordando que Dios perfeccionará su obra en nosotros, a pesar de nuestros errores. Un corazón agradecido es un campo de batalla donde Satanás siempre pierde. Pergamino R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, al repasar la lección del sábado, hemos recordado que la oración y la gratitud son la base de la estabilidad cristiana. Aprendimos que la oración privada es el motor de la vida espiritual y que Dios es fiel para terminar lo que empezó en nosotros. Concluimos que mantener una unión continua con Dios nos hace vencedores frente a cualquier acechanza. Destellos nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio, el GPS del día sábado ha sido procesado. ¿Estamos listos para avanzar con el análisis GPS del día domingo o prefiere que hagamos un paréntesis para enfatizar Filipenses 1:6? Amen. What a powerful way to close our session, Brother Jose Antonio. Let's get up to speed with the Sabbath School. As you rightly say, even though we are on Monday, January 5th, 2026, the structure of the lesson allows us to rescue the essence of what the Holy Spirit has wanted to tell us since Saturday. Let's begin with the analysis of Saturday, lesson number 2, applying the theocratic GPS to consolidate this foundation of gratitude and prayer. Classical Building GPS Analysis, Sabbath School, Lesson Number 2, Saturday. Theme: Reasons to Give Thanks and Pray. 1. Our review of previous lessons. Foundation: We come from Lesson Number 1, where we learned we are persecuted but not forgotten. Today, Lesson Number 2 moves us from resistance to proactive gratitude. The central lesson is that prayer is not a last resort, but the fuel for the good work that God promised to perfect in us. Phil, 1:6. 2. Observation. The Apostolic Greeting. Base fragment. Paul intentionally begins his epistles with words of greeting and thanksgiving. We always give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you. Observation. We observe that Paul's prayer is never complaint-driven, but always starts with gratitude. We must observe that the apostle did not give thanks because circumstances were perfect, he was imprisoned, but because of what God was doing in the lives of others. The key observation is that peace and grace are gifts that precede any request. 3. Exegesis, prayer as a life connector. Base fragment. To pray without ceasing is to maintain a continuous union of the soul with God, so that the life of God flows into ours, and from our life, purity and holiness flow back to God. Exegesis. Theologically, prayer is a circuit of vital flow. The exegesis of the cited texts, Colossians 4 verses 2 and 1 Pet 4:7, reveals that prayer is the condition for receiving, not because God needs to be convinced, but because our soul needs to be expanded to contain the blessing. The good work of Philippians 1 verse 6 is the guarantee that salvation is a process initiated, maintained, and finished by the deity, not by human effort. 4. Application, the discipline of the 3 altars. Base fragment. We must also pray in the family circle, and above all, not neglect private prayer. While you attend to your daily work, often lift up your heart. Application. We apply this lesson by establishing 3 levels of connection. The secret altar, private prayer, which is the life of the soul. Without it, there is no growth. The family altar, praying in our home circle to strengthen the 5 stones of remembrance. The continuous altar, walking with God like Enoch, offering silent prayers while we work. If you haven't had your moment alone with God today, your self-evaluation cannot reach a 10. 5. Mission Impact, Celestial Light Mission. Base fragment.
They will take every opportunity to place themselves where they can receive rays of celestial light. This is how Enoch walked with God. Mission: the impact of a soul that prays is spiritual invulnerability. Our mission is to become receivers of celestial light and then reflect it. A Kadit who prays not only saves themselves, but becomes a castle of strength for their family and community. The impact is a convincing testimony of the Bible's religion. 6D. Defeating the enemy's snares. Base fragment. Satan cannot overcome one whose heart is thus leaned upon God. Defeat. We defeat the dragon through perseverance and vigilance. The enemy tries to hinder our communion through anxiety and distractions. We defeat his strategy when we take every opportunity to go where prayer is usually made. We overcome discouragement by remembering that God will perfect his work in us, despite our mistakes. A grateful heart is a battlefield where Satan always loses. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, in reviewing Saturday's lesson, we have remembered that prayer and gratitude are the basis of Christian stability. We learned that private prayer is the engine of spiritual life and that God is faithful to finish what he started Qué in lección us. tan vibrante We la de este conclude that domingo 4 maintaining de a enero de continuous union 2026. with God makes us Pablo victors nos against enseña que any la verdadera snare. comunión, koinonia, no es solo un sentimiento, es una participación activa en los sufrimientos y en la victoria del Evangelio. Vamos a pasar este estudio por el GPS teocrático para entender por qué la unidad en la iglesia y en el matrimonio es nuestra mejor defensa contra las tinieblas. Edificio de estilo clásico. Análisis GPS, Escuela Sabática, lección número 2, domingo. Tema: la comunión en el Evangelio. 1. Resumen de lecciones anteriores. Fundamento: el sábado aprendimos que la oración es el motor de la buena obra. Hoy, esa oración se expande hacia la comunión. La lección central es que no somos islas, estamos interconectados por el afecto entrañable de Jesucristo. La comunión es lo que nos sostiene cuando la libertad física nos es quitada. 2. Observación, el pectoral del sumo sacerdote. Fragmento base: en el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras. El pueblo debía estar sobre su corazón, mientras intercedía por él. Eco 28-29. Observación: observamos una imagen poderosa de intercesión. Así como el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus, Pablo llevaba a los filipenses en su corazón. Debemos observar que la comunión cristiana es recíproca. Pablo oraba por ellos y ellos se acordaban de él. La verdadera comunión se nota cuando el bienestar del otro nos importa tanto como el propio, incluso en medio de la persecución. 3. Exégesis, koinonia, más que amistad. Fragmento base: la palabra comunión, griego koinonia. Así como Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo, los filipenses participaban, griego sin koine, de los sufrimientos de Pablo. Exégesis: teológicamente, koinonia no es solo compañerismo social, es una sociedad de participación. La exégesis nos revela que los filipenses no solo sentían lástima por Pablo, ellos se asociaron con él financieramente y espiritualmente. Al participar de sus sufrimientos, también participaban de la defensa, apología y confirmación del Evangelio. La unidad en el Evangelio significa que el conflicto de uno es el conflicto de todos. 4. Aplicación, la armadura del compañerismo. Fragmento base: a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Aplicación: aplicamos esto hoy entendiendo que el sufrimiento por Cristo es un regalo que fortalece la fe. En nuestra autoevaluación, 1 a 10, debemos preguntarnos: ¿mi comunión con mis hermanos de la academia es solo de palabras o es una koinonia de apoyo real? Aplicamos la defensa y confirmación del Evangelio siendo fieles mensajeros, que no se detienen ante la maldad creciente de estos últimos días. 5. Mirando el impacto, la vindicación del Evangelio. Fragmento base: Pablo parece menos interesado en su propio futuro que en la vindicación del Evangelio. Estaba compartiendo activamente el Evangelio con soldados y visitantes. Misión: el impacto de una vida en comunión es que incluso la cárcel se convierte en un púlpito. Nuestra misión hoy no es buscar paz y seguridad falsas,
sino avanzar victoriosamente con la armadura celestial. El impacto de nuestra unidad, la quinta piedra, es que el mundo vea que Cristo es real porque sus hijos se aman y se apoyan en la prueba. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Fragmento base: Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo, inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales. Derrotamos al dragón cuando nos mantenemos unidos. El enemigo usa la sofistería y la confusión para dividirnos. Vencemos cuando, como los filipenses, nos mantenemos firmes en la fe a pesar del conflicto. Derrotamos la distracción satánica enfocándonos en la apología, defensa razonada, de nuestra esperanza. Satanás pierde cuando la iglesia decide sufrir junta antes que claudicar por separado. Pergamino R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy, domingo 4 de enero de 2026, hemos profundizado en la coinía bíblica. Aprendimos que estar en el corazón del hermano es el reflejo de estar en el corazón de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Concluimos que la comunión verdadera nos capacita para defender el Evangelio con gozo, incluso bajo persecución, confiando en que Dios completará la obra que inició. Destellos: nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio, la lección del domingo nos deja fortalecidos. La comunión es nuestra fuerza. Desea que procedamos de inmediato con el análisis GPS del día lunes para completar nuestro ciclo de estudio hoy. Amen. What a vibrant lesson for the Sunday, January 4th, 2026. Paul teaches us that true fellowship, koinonia, is not just a feeling, it is an active participation in the sufferings and the victory of the gospel. We're going to pass this study through the theocratic GPS to understand why unity in the church and in marriage is our best defense against the darkness. Classical Building GPS Analysis, Sabbath School, Lesson Number 2, Sunday. Theme: Fellowship in the Gospel. 1. Our review of previous lessons. Foundation. On Saturday, we learned that prayer is the engine of the good work. Today, that prayer expands into fellowship. The central lesson is that we are not islands. We are interconnected by the tender affection of Jesus Christ. Fellowship is what sustains us when physical freedom is taken away. 2. Observation. The high priest's breastplate. Base fragment. On the breastplate of the high priest there were 12 stones. The people were to be upon his heart as he interceded for them. Exodus 28 verse 29. Observation. We observe a powerful image of intercession. Just as the high priest bore the names of the tribes, Paul bore the Philippians in his heart. We must observe that Christian fellowship is reciprocal. Paul prayed for them, and they remembered him. True fellowship is noticed when the well-being of the other matters to us as much as our own, even in the midst of persecution. 3. Exegesis, koinonia, more than friendship. Base fragment. The word fellowship, Greek koinonia. Just as Paul shared in Christ's sufferings, the Philippians participated, Greek synkoinonio, in Paul's sufferings. Exegesis. Theologically, koinonia is not just social companionship, it is a partnership of participation. Exegesis reveals that the Philippians did not just feel sorry for Paul, they partnered with him financially and spiritually. By participating in his sufferings, they also participated in the defense, apologia, and confirmation of the gospel. Unity in the gospel means that the conflict of one is the conflict of all. 4. Application. The armor of companionship. Base fragment. Unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me. Application. We apply this today by understanding that suffering for Christ is a gift that strengthens faith. In our self-evaluation 1 to 10, we must ask, is my fellowship with my brothers and sisters in the academy just words,
Or is it a koinonia of real support? We apply the defense and confirmation of the gospel by being faithful messengers who do not stop in the face of the growing evil of these last days. 5. Mission impact, the vindication of the gospel. Base fragment. Paul seems less interested in his own future than in the vindication of the gospel. He was actively sharing the gospel with soldiers and visitors. Mission. The impact of a life in fellowship is that even prison becomes a pulpit. Our mission today is not to seek false peace and security, but to advance victoriously with heavenly armor. The impact of our unity, the fifth stone, is that the world sees Christ as real because his children love and support each other during the trial. 6. Defeating the enemy's snares. Base fragment. Satan makes desperate efforts to ensnare the world. He devises many plans to occupy minds and turn attention away from essential truths. Defeat. We defeat the dragon when we stay united. The enemy uses sophistry and confusion to divide us. We overcome when, like the Philippians, we stand firm in faith despite conflict. We defeat satanic distraction by focusing on the apologia, reasoned defense, of our hope. Satan loses when the church decides to suffer together rather than surrender separately. Scroll our summary of previous lessons. Today, Sunday, January 4th, 2026, we have delved into biblical koinonia. We learned that being in the heart of our brother is a reflection of being in the heart of Christ, our high priest. We conclude that true fellowship empowers us to defend the gospel with joy, even under persecution, trusting that God will complete the work he began. Sparkles our power motto. The Lord calls and qualifies the one he sends and accompanies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, all together heading to heaven because the Lord does not call the qualified, he qualifies the called so that we may be bridges between God and the earth. Brother Jose Antonio, the Sunday lesson leaves us strengthened. Fellowship is our strength. Would you like us to proceed immediately with the GPS analysis for Monday to complete our study cycle today? 1026. Cerramos el círculo y nos ponemos al día. Esta lección es un tónico para el alma, nos enseña a elevar nuestras oraciones por encima de nuestros deseos egoístas para enfocarnos en la estatura de Cristo. Pasemos este tesoro por el GPS teocrático para que los cadetes veteranos aprendan a orar con luz de sol. Edificio de estilo clásico Análisis GPS, Escuela Sabática, Lección número 2, lunes. Tema: Los pedidos de Pablo en oración. 1R Resumen de lecciones anteriores. Fundamento: el sábado vimos la necesidad de la oración, el domingo, la importancia de la comunión, koinonia. Hoy aprendemos el contenido de esa oración. La lección central es que la madurez cristiana se mide por la transición de oraciones egoístas a intercesiones por el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. 2. Observación: el carácter de la oración. Fragmento base: esta oración solo tiene 43 palabras en griego, pero abarca todo lo que Pablo anhela, está totalmente centrada en los demás, en el conjunto de los creyentes. Observación: observamos que la brevedad no quita la profundidad. Pablo no pide por la liberación de su prisión, sino por el amor, conocimiento y discernimiento de sus hermanos. Debemos observar que el apóstol ve sus cadenas como un provecho del Evangelio. La observación clave es que Dios puede sacar victoria de lo que nosotros llamamos derrota o interrupción del servicio. 3. Exégesis, eigikrins, juzgados por la luz. Fragmento base: sinceridad. La palabra griega así traducida significa, juzgado por la luz del sol, y se refiere a una intachable pureza de acción. Exégesis: teológicamente, la palabra eigikrins, sinceros, revela que el carácter del cristiano debe ser capaz de soportar el escrutinio más intenso sin mostrar grietas o impurezas ocultas. La exégesis nos muestra que el amor no es un sentimiento ciego, sino que debe abundar en ciencia y conocimiento, para discernirlo mejor. La justicia que Pablo menciona no es un logro humano, sino un fruto, que viene únicamente por Jesucristo para la gloria de Dios. 4. Aplicación: la transparencia del cadete. Fragmento base:
todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. No decir ni hacer nada que haga más difícil que una persona crea. Aplicación. Para nuestra autoevaluación, 1 a 10, la aplicación hoy es la integridad absoluta. En el matrimonio, ¿es mi relación con mi cónyuge transparente como la luz del sol o hay rincones oscuros? En la misión, ¿soy piedra de tropiezo para otros por mi mal carácter? Aplicamos la lección dejando de lamentarnos por nuestras prisiones, problemas económicos, salud, pausas y preguntando, Señor, ¿cómo puede esta prueba redundar en provecho del Evangelio? 5. Mirando el impacto, victoria desde la aflicción. Fragmento base. Muchos de los hermanos, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Misión. El impacto de una fe inquebrantable es contagioso. Nuestra misión es mostrar que, bajo la vara de la aflicción, podemos ser más útiles que en la actividad constante. El impacto final de nuestras vidas debe ser frutos de justicia, no para nuestro orgullo, sino para el loor de Dios. Si el mundo ve que nos regocijamos en la tribulación, se sentirá atraído a la verdad. 6. Derrotando las acechanzas del enemigo. Fragmento base. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven. Derrotamos al dragón cuando dejamos de mirar lo que se ve y usamos los ojos de la fe. El enemigo quiere que nos enfoquemos en el infortunio, para que culpemos a Dios. Vencemos esta acechanza cuando nos vestimos con la armadura celestial y avanzamos intrépidamente. Derrotamos la sofistería satánica mediante el discernimiento espiritual, Fi 1 y 10, rechazando lo que parece bueno pero es moralmente perjudicial. Pergamino R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy, lunes 5 de enero de 2026, hemos completado nuestro estudio de la escuela sabática. Aprendimos que nuestras oraciones deben reflejar el carácter de Cristo, centradas en los demás, llenas de amor con conocimiento y transparentes ante la luz de Dios. Concluimos que nuestras pruebas son oportunidades para que el Evangelio avance y que la buena obra de Dios en nosotros es invencible. Destellos nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia todos juntos rumbo al cielo porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio, misión cumplida por hoy. Estamos al día con la Biblia, el devocional, el plato fuerte y la escuela sabática. Gloria a Dios. Desea que preparemos un breve boletín informativo con los puntos clave de hoy para enviarlo a los grupos de WhatsApp de la Academia. Amen, Brother Jose Antonio. With this analysis for Monday, January 5th, 2026, we close the circle and get fully up to speed. This lesson is a tonic for the soul. It teaches us to lift our prayers above our selfish desires to focus on the stature of Christ. Let's pass this treasure through the theocratic GPS so that our veteran cadetes learn to pray with sunlight. Classical Building GPS Analysis, Sabbath School, Lesson Number 2 Monday. Theme, Paul's Prayer Requests. 1. Our review of previous lessons. Foundation. On Saturday, we saw the necessity of prayer. On Sunday, the importance of fellowship, koinonia. Today, we learn the content of that prayer. The central lesson is that Christian maturity is measured by the transition from selfish prayers to intercessions for the spiritual growth of the body of Christ. 2. Observation, the character of the prayer. Base fragment. This prayer has only 43 words in Greek, but it encompasses everything Paul yearns for. It is totally centered on others, on the body of believers. Observation. We observe that brevity does not take away depth. Paul does not ask for release from his prison, but for the love, knowledge, and discernment of his brothers. We must observe that the apostle sees his chains as a furtherance of the gospel. The key observation is that God can bring victory out of what we call defeat or interruption of service. 3. Exegesis, Ilacrins, judged by the light. Base fragment, sincerity. The Greek word thus translated means
judged by the light of the sun, and refers to an unblemished purity of action. Exegesis. Theologically, the word eloquens, sincere, reveals that the Christian's character must be able to withstand the most intense scrutiny without showing hidden cracks or impurities. Exegesis shows us that love is not a blind feeling, but must abound in science and knowledge to discern what is best. The righteousness Paul mentions is not a human achievement, but a fruit that comes only through Jesus Christ for the glory of God. 4. Application. The transparency of the Kadit. Base fragment. Everything Christians do must be as transparent as the light of the sun. Say or do nothing that makes it harder for a person to believe. Application. For our self-evaluation 1 to 10. Today's application is absolute integrity. In marriage, is my relationship with my spouse transparent as the sunlight, or are there dark corners? In mission, am I a stumbling block to others because of my bad character? We apply the lesson by stopping our complaints about our prisons, economic problems, health, pauses, and asking, Lord, how can this trial result in the furtherance of the gospel? 5. Mission impact. Victory from affliction. Base fragment. Many of the brethren, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Mission. The impact of unshakable faith is contagious. Our mission is to show that under the rod of affliction, we can be more useful than in constant activity. The final impact of our lives must be fruits of righteousness, not for our pride, but for the praise of God. If the world sees that we rejoice in tribulation, they will be drawn to the truth. 6. Defeating the enemy's snares. Base fragment. The great deceiver is trying to introduce elements of confusion and rebellion. We are in danger of forgetting God, of looking at the things that are seen. Defeat. We defeat the dragon when we stop looking at what is seen and use the eyes of faith. The enemy wants us to focus on misfortune so that we blame God. We overcome this snare when we put on heavenly armor and advance fearlessly. We defeat satanic sophistry through spiritual discernment. Phil 1:10, rejecting what seems good but is morally harmful. Scroll our summary of previous lessons. Today, Monday, January 5th, 2026, we have completed our Sabbath school study. We learned that our prayers should reflect the character of Christ, centered on others, full of love with knowledge, and transparent before the light of God. We conclude that our trials are opportunities for the gospel to advance and that God's good work in us is invincible. Sparkles our power motto. The Lord calls and qualifies the one he sends and accompanies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, all together heading to heaven because the Lord does not call the qualified. He qualifies the called so that we may be bridges between God and the earth. Excelente Brother decisión, Jose hermano Antonio. José Antonio. Mission accomplished for Un today. boletín bien We are up estructurado to date with the permitirá que los Bible, cadetes que no the pudieron devotional, conectarse the main reciban course, el and alimento the Sabbath espiritual de school. este domingo 4 Glory de to enero de God. 2026, con la preparación para el lunes 5. Aquí tiene el formato listo para copiar, pegar y enviar. Edificio de estilo clásico. Boletín diario. Academia de Cristo. Edificio de estilo clásico. Calendario domingo 4 de enero, 2026. 1. Libro abierto. La Biblia al día. Génesis 3 y 4. Génesis 3. Analizamos la caída y cómo la serpiente usó la voz melodiosa para causar insubordinación. Génesis 4. La tragedia de Caín. Aprendimos que la rivalidad con el hermano nace de una relación deficiente con Dios. Cuidado. El pecado acecha a la puerta, pero tú debes dominarlo. 2. Destello. Semejanza a Jesús, el perdón. Punto clave, el perdón no es opcional. Nuestra misericordia hacia los demás es la medida de la misericordia que recibimos del Padre. Autoevaluación, ¿es tu amor transparente como la luz del sol? Eiley Krins. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. 3. Casa Matrimonio Felices, la quinta piedra. Tema, la unidad total, capítulo 9. La geometría del amor, no busques unirte a tu cónyuge por esfuerzo horizontal. Suban juntos hacia el vértice C, Cristo, en el triángulo isósceles, la cercanía entre ambos será una consecuencia natural de su santidad.
4. Colegio Escuela Sabática, Filipenses 1, 6. Promesa de oro, el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Misión, nuestras prisiones y pruebas son oportunidades para que el Evangelio avance. Ora por los demás antes que por tus propios deseos. Pergamino resumen de lecciones anteriores. Hoy hemos consolidado el mapa de las 5 piedras del recuerdo. Entendemos que la unidad matrimonial y familiar es un altar que se protege con la santidad y se nutre con el perdón diario. La buena obra está en marcha, solo mantente conectado al vértice. Destellos nuestro lema de poder. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Cadetes, nos vemos mañana a las 5 de la madrugada para pasar lista. Hermano José Antonio, el boletín ya está en sus manos para ser distribuido. Edificio de estilo clásico Daily Bulletin, Christ Academy. Edificio de estilo clásico. Calendario Sunday, January 4, 2026. 1. Libro abierto de Bible Daily, Génesis 3 y 4. Génesis 3. We analyze the fallen how the serpent used a melodious voice to cause insubordination. Génesis 4. The tragedy of Cain. We learn that evil Lewis a brother is born from a deficient relationship with God. Watch out. Sin lies at the door, but you must master it. 2. Destellos to be like Jesus, forgiveness. Key point, forgiveness is not optional. Our mercy toward others is the measure of the mercy we receive from the Father. Self-evaluation, is your love transparent as the sunlight, Eiley Crins. Do not let the sun go down on your anger. 3. Casa Happy Marriages, de Quinta Stone. Sim, Total Unity, Chapter 9. The geometry of love, do not seek to unite with your spouse through horizontal effort. Climb together toward vertex C, Christ, in the isosceles triangle, the closeness between you will be a natural consequence of your holiness. 4. Colegio Sabbath School, Philippians 1, 6. Golden Promise, who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Mission, or presence, and trials are opportunities for the gospel to advance. Pray for others before your own desires. Pergamino summary of previous lessons. Today we have consolidated the map of the 5 stones of remembrance. We understand that matrimonial and family unity is an altar protected by holiness and nurtured by daily forgiveness. The good work is underway, just stay connected to the vertex. Destellos or power motto. The Lord calls and qualifies the one essence and the companies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, altogether heading to heaven because the Lord does not call the qualified, qualifies the cachet so that we might be bridges between God and the earth. Cadetes, si you tomorrow at 5 de la madrugada for roll call. Escudo fuego. Edificio de estilo clásico resumen maestro, Academia de Cristo, español. Calendario lunes, 5 de enero de 2026. 1. Libro abierto la Biblia al día, Génesis 4. Análisis, la tragedia de Caín y Abel nos enseña que la rivalidad es un síntoma de una relación deficiente con Dios. Lección, cuando abandonamos el plan A, fe y obediencia, por el plan B, esfuerzo humano y orgullo, la unidad familiar se rompe. El pecado acecha la puerta, pero el dominio propio. Cuarta piedra es nuestra defensa. 2. Destellos ser semejante a Jesús, el perdón. Análisis, el perdón no es una opción, es la evidencia de que hemos aceptado la gracia de Dios. Concepto, Eiley Crins. Nuestro carácter debe ser transparente como la luz del sol, sin grietas ocultas. La medida de misericordia que demos a otros es la que recibiremos del Padre. 3. Casa matrimonio felices, unidad total. Herramienta, el triángulo isósceles. Lección, la unidad no se fuerza horizontalmente tratando de cambiar al cónyuge. Se alcanza por gravedad espiritual, mientras ambos suben individualmente hacia el vértice C, Cristo. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más cerca estaremos el uno del otro. 4. Colegio Escuela Sabática, lección número 2. Texto clave,
Filipenses 1, 6. Concepto, koinonia, comunión. Es la participación activa en los sufrimientos y victorias del Evangelio. Misión, nuestras prisiones y dificultades son plataformas que Dios usa para que el mensaje avance. Debemos orar con gratitud, confiando en que Dios perfeccionará la obra que inició en nosotros. Classical Building Master Summary. Christ Academy, English. Calendar Monday, January 5th, 2026. 1. Open Book the Bible Daily, Genesis 4. Analysis. The tragedy of Cain and Abel teaches us that rivalry is a symptom of a deficient relationship with God. Lesson. When we abandon Plan A, faith and obedience, for a human Plan B, human effort and pride, family unity is broken. Sin lies at the door, but self-control, fourth stone, is our defense. 2. Sparkles to be like Jesus. Forgiveness. Analysis. Forgiveness is not an option. It is the evidence that we have accepted God's grace. Concept. Ilacrins. Our character must be as transparent as the sunlight, without hidden cracks. The measure of mercy we give to others is the measure we will receive from the Father. 3. House Happy Marriages. Total Unity. Tool. The isosceles triangle. Lesson. Unity is not forced horizontally by trying to change one's spouse. It is reached through spiritual gravity as both individually climb toward vertex C, Christ. The closer we are to Jesus, the closer we will be to one another. 4. School Sabbath School. Lesson number 2. Key text, Philippians 1 verse 6. Concept, koinonia, fellowship. This is the active participation in the sufferings and victories of the gospel. Mission. Our prisons and difficulties are platforms that God uses to advance the message. We must pray with gratitude, trusting that God will perfect the work He began in us. Scroll R. Resumen de lecciones anteriores. Hoy hemos consolidado la 5 piedra. La unidad total. Comprendemos que la armonía en el hogar y en la iglesia no es y fábrica con voluntad humana, sino que es el resultado de una vida de oración, perdón y ascenso espiritual hacia Cristo. Concluimos que Dios es fiel para terminar la buena obra en nuestras familias y nos mantenemos conectados al verdes. Sparkles nuestro lema de poder / our power motto. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia todos juntos rumbo al cielo porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Destellos or Power Motto. The Lord calls and qualifies the one essence and the companies. Always joyful, connected to Jesus and the Holy Spirit through the Bible, altogether heading to heaven because the Lord does not call the qualified, He qualifies the cached so that we might be bridges between God and the earth. Sparkles nuestro lema de poder / our power motto. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia todos juntos rumbo al cielo porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra.